Hay un silencio que solo existe en los lugares donde las máquinas van a morir. En el fondo de un granero olvidado, entre la maleza de un terreno sin nombre, bajo capas de polvo y óxido acumulado durante décadas. Es el silencio de lo que fue abandonado porque el mundo siguió adelante sin mirar atrás. Y en ese silencio, hay vehículos que todavía esperan. No vencidos. Solo esperando que alguien recuerde para qué fueron construidos. Hoy el mercado de los 4X4 está dominado por nombres que conoces de memoria. Marcas que invierten millones mostrando sus vehículos escalando montañas con pantallas táctiles iluminadas y sistemas que toman decisiones por ti. La promesa es siempre la misma, más tecnología, más capacidad, más control. Y el mundo lo compra. Literalmente. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace en el concesionario. ¿Qué pasa cuando falla un sensor? ¿Qué pasa cuando el software no reconoce el terreno? ¿Qué pasa cuando estás a 200 kilómetros de la ciudad más cercana y la pantalla central se apaga para siempre? Porque eso pasa. Y cuando pasa, un vehículo de $100,000 se convierte en un objeto decorativo en medio de ninguna parte. Hay 10 nombres en esta lista que nunca verás en una campaña publicitaria de 2026. Algunos desaparecieron hace décadas. Otros fueron ignorados incluso cuando estaban en producción. Unos pocos fueron despreciados por ser demasiado simples, demasiado rudos. Y sin embargo, todos tienen algo en común que los vehículos actuales rara vez pueden demostrar con hechos reales. Sobrevivieron cuando no debían. Trabajaron cuando todo indicaba que ya no podían. Volvieron a la vida después de años de abandono con intervenciones que cualquier mecánico de pueblo podría hacer en una tarde. No es publicidad. No es nostalgia. Es lo que ocurrió. Este es un video sobre resistencia real. Del tipo que no se mide en folletos sino en décadas de trabajo sin rendirse. Y cuando termines de escuchar estas 10 historias, es posible que empieces a ver los 4X4 modernos de una manera completamente diferente. Empecemos. Número 10. Land Rover Series E. Hay nombres que el tiempo convierte en mito. Y hay nombres que el tiempo simplemente no puede borrar porque siguen apareciendo donde menos los esperas, trabajando, moviéndose, negándose a desaparecer. El Land Rover Series E es uno de ellos. Y lo más inquietante es que fue diseñado en 1948 con materiales de guerra sobrantes porque no había otra opción. Una decisión tomada por necesidad que terminó creando una de las máquinas más resistentes que el mundo haya visto jamás. Su carrocería era de aluminio, no por elegancia sino porque el acero escaseaba en la posguerra británica. Su chasis era simple, casi brutal. Sus motores de 4 cilindros no impresionaban a nadie en papel. Pero en campo real contaban una historia completamente diferente. Agricultores en África, exploradores en Asia Central y militares en docenas de países descubrieron algo que ningún manual explicaba: este vehículo simplemente no sabía detenerse. Podías repararlo con herramientas básicas en medio del desierto. Podías conseguir sus piezas en mercados rurales de 3 continentes. Podías abandonarlo durante años y devolverlo a la vida con paciencia y lo mínimo indispensable. Nada de computadoras. Nada de módulos electrónicos. Solo mecánica honesta construida para durar más que su dueño. Hoy existen unidades del Series y que llevan más de 70 años trabajando sin retiro. No en museos. En campos reales, en terrenos reales, haciendo trabajo real. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos 4X4 de 2026 estarán funcionando en el año 2096? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Número 9. Toyota Land Cruiser FJ40. Antes de que Toyota se convirtiera en sinónimo de confiabilidad global, hubo una máquina específica que construyó esa reputación con las manos sucias y el motor encendido en los peores lugares del planeta. El FJ40. Y lo que más sorprende de su historia no es lo que hizo, sino dónde lo hizo y cuántas veces lo hizo cuando no debía ser posible. Lanzado en 1960, este vehículo fue adoptado casi de inmediato por ejércitos, cuerpos de bomberos, organizaciones humanitarias y agricultores en regiones donde una falla mecánica no era un inconveniente sino una sentencia. Australia lo convirtió en herramienta nacional. Medio Oriente lo usó durante décadas en terrenos que destruirían cualquier vehículo moderno cargado de electrónica sensible. América Latina lo adoptó en zonas donde ningún otro llegaba. Su motor de 6 cilindros en línea era grande, tortuoso y extraordinariamente difícil de matar.
Su chasis de largueros resistía cargas que superaban lo que cualquier manual recomendaba. Su sistema 4x4 era completamente mecánico, sin asistencia electrónica, sin modos de conducción, sin nada que pudiera fallar en el momento equivocado. Y cuando algo sí fallaba, cualquier mecánico con experiencia básica podía resolverlo en horas. Eso no es un detalle menor. En un mundo donde un diagnóstico electrónico puede dejarte varado esperando una grúa, esa capacidad de autorrecuperación vale más que cualquier sistema de asistencia moderno. Hoy el FJ40 es buscado, restaurado y venerado. Pero su valor real nunca estuvo en su precio de colección. Siempre estuvo en lo mismo. En que cuando el mundo se complicaba, él seguía avanzando. Número 8. Jeep CJ5. Hay vehículos que nacen para un propósito específico y terminan definiéndolo para siempre. El Jeep CJ5 no inventó el concepto de todoterreno, pero durante más de 30 años de producción continua se convirtió en su versión más pura y más honesta. Sin pretensiones. Sin lujo. Sin nada que no fuera absolutamente necesario para ir donde otros no podían. Producido desde 1954 hasta 1983, el CJ5 pasó por múltiples motores y configuraciones, pero mantuvo siempre la misma filosofía central. Ser simple. Ser directo. Ser reparable por cualquier persona con conocimientos básicos y voluntad de ensuciarse las manos. En una época donde las marcas comenzaban a añadir comodidades y sistemas cada vez más complejos, Jeep mantuvo al CJ5 deliberadamente primitivo. Y eso resultó ser su mayor ventaja. En granjas de Estados Unidos, en pistas de montaña en Europa y en caminos imposibles de América Latina, el CJ5 desarrolló una reputación construida no sobre marketing sino sobre experiencias reales de personas reales que dependían de él para trabajar. No para presumir. Para trabajar. Su chasis corto lo hacía extraordinariamente maniobrable en terrenos donde un vehículo más largo quedaba atrapado sin remedio. Sus ejes sólidos absorbían golpes que habrían destruido suspensiones modernas más sofisticadas pero infinitamente más frágiles. Y su mecánica expuesta, que muchos criticaban como anticuada, era exactamente lo que permitía reparaciones rápidas en condiciones que no admitían espera. Décadas después de su último año de producción, el CJ5 sigue siendo uno de los puntos de referencia cuando se habla de capacidad todoterreno real. No de capacidad anunciada. De capacidad demostrada. Número 7. International Harvest Scout 800. Hay empresas que no piensan como fabricantes de automóviles porque nunca lo fueron. International Harvest construía tractores, maquinaria agrícola y equipos industriales. Cuando decidió entrar al mercado de los vehículos de uso personal con el Scout 800, no aplicó la lógica de un fabricante de autos. Aplicó la lógica de alguien que construye cosas para que no se rompan bajo presión real. Y la diferencia fue brutal. Lanzado a mediados de los años 60, el Scout 800 llegó con chasis sobredimensionados. Ejes diseñados para cargas superiores a las que cualquier usuario promedio podría exigirle y motores que priorizaban la durabilidad sobre la eficiencia. No era el más rápido. No era el más cómodo. Era simplemente el que seguía funcionando cuando los demás ya habían fallado. Agricultores y trabajadores rurales lo adoptaron con rapidez porque reconocían en él algo que los vehículos diseñados por ingenieros de automóviles rara vez ofrecían. Margen real. Ese espacio entre lo que el vehículo prometía y lo que realmente podía tolerar antes de llegar a su límite. En el Scout 800 ese margen era enorme. Cuando International Harvest abandonó el mercado de vehículos de consumo en los años 70, el Scout desapareció silenciosamente. Pero los ejemplares que quedaron siguieron trabajando. Algunos durante décadas adicionales sin reparaciones mayores. Otros fueron encontrados abandonados y devueltos a la vida con intervenciones mínimas que dejaron a sus restauradores genuinamente sorprendidos. Construir con mentalidad industrial tiene consecuencias. Una de ellas es que lo que construyes dura mucho más de lo que el mercado esperaba. Número 6. Nissan Patrol G60. Cuando se habla de 4x4 legendarios casi todos mencionan al mismo nombre. Pero hay uno que quedó en segundo plano a pesar de ser igual de brutal o incluso más en condiciones reales. La Nissan Patrol G60. Y lo más sorprendente es que en algunos de los entornos más duros del planeta fue esta máquina la que realmente sobrevivió cuando otras simplemente no podían. Lanzada en 1960 como respuesta directa a rivales como Toyota y Jeep, la G60 no buscaba lujo ni innovación.
Fue diseñada para una sola cosa: resistir. Su motor de 6 cilindros en línea de 4 litros entregaba torque abundante y una confiabilidad que pocos motores de su época podían igualar. Sin sofisticación innecesaria. Sin puntos débiles modernos. Solo ingeniería directa pensada para durar. En el Medio Oriente cruzó dunas durante décadas. En Australia se convirtió en herramienta esencial de zonas rurales extremas. En África fue rescatada de desguaces, reparada con lo básico y devuelta directamente al trabajo sin mayor ceremonia. Porque eso era exactamente lo que su diseño permitía. Ser reparada por cualquiera, en cualquier lugar, con lo que hubiera disponible. Hoy un solo módulo electrónico defectuoso puede dejar fuera de servicio a un 4x4 moderno de primer nivel. La G60 fue diseñada en un mundo donde esa posibilidad era inaceptable. Donde el vehículo tenía que seguir funcionando sin importar que fallara porque las consecuencias de quedarse varado eran demasiado serias para depender de la electrónica. Ese mundo sigue existiendo. Solo que ahora los vehículos que se venden en él ya no están diseñados para él. Número 5. Mercedes-Benz Unimog. Hay máquinas que no encajan en ninguna categoría porque fueron diseñadas para existir más allá de todas ellas. El Mercedes-Benz Unimog no es exactamente un camión. No es exactamente un tractor. No es exactamente un vehículo todoterreno en el sentido convencional. Es algo anterior a todas esas definiciones, algo construido con una sola pregunta en mente. ¿Qué necesita una máquina para funcionar en cualquier lugar del planeta bajo cualquier condición posible? La respuesta que encontraron los ingenieros alemanes en 1948 fue radical en su simplicidad. Ejes de portal que elevaban la transmisión por encima de los obstáculos. Suspensión independiente de largo recorrido en una época donde eso era casi experimental. Tracción total permanente con bloqueos de diferencial en todos los ejes. Y una estructura que priorizaba la capacidad de recuperación ante todo lo demás. El resultado fue un vehículo que los ejércitos de docenas de países adoptaron. Que los cuerpos de bomberos en terrenos montañosos todavía usan hoy. Que organizaciones humanitarias llevan a zonas de desastre donde ningún otro puede llegar. No como primera opción entre varias. Como única opción cuando todo lo demás ya fracasó. Lo más inquietante del Unimog no es su capacidad técnica, que es extraordinaria. Lo más inquietante es que lleva más de 70 años siendo la respuesta correcta a la misma pregunta. Y que cada vez que alguien intenta reemplazarlo con algo más moderno, más tecnológico, más sofisticado, termina volviendo al Unimog porque nada hace lo que él hace de la manera en que él lo hace. Algunas máquinas no envejecen. Simplemente demuestran que tenían razón desde el principio. Número 4. Dodge Power Wagon W200. Hay una filosofía de construcción que casi ha desaparecido del mundo moderno. La idea de que una máquina debe poder sobrevivir no solo en condiciones ideales sino en las peores circunstancias imaginables. Que debe poder ser reparada sin tecnología de diagnóstico. Que debe poder seguir funcionando después de años de negligencia o abandono. La Dodge Power Wagon W200 no solo compartía esa filosofía. Era su expresión más concreta y más honesta. Derivada directamente de los vehículos militares que Dodge construyó durante la Segunda Guerra Mundial, la Power Wagon llegó al mercado civil con una herencia que pocas camionetas podían igualar. No había sido diseñada por ingenieros pensando en el comprador promedio. Había sido diseñada por personas para quienes el fracaso mecánico en el campo era inaceptable en términos absolutos. Sus ejes Dana eran masivos. Su tren motriz estaba deliberadamente sobredimensionado. Su chasis podía tolerar cargas que habrían destruido cualquier vehículo convencional de su época. Y su mecánica era tan accesible y directa que décadas después cualquier persona con experiencia básica podía intervenir en ella sin manuales especializados ni herramientas electrónicas. Departamentos forestales en Estados Unidos la usaron durante años no porque fuera la más moderna sino porque era la única que podía soportar simultáneamente cargas pesadas, terrenos extremos y mantenimiento mínimo en zonas alejadas de cualquier taller. Esa combinación específica era imposible de encontrar en ningún otro vehículo. Hoy muchas siguen trabajando. No como reliquias. Como herramientas activas que simplemente se negaron a retirarse. Número 3. Ford Bronco primera generación. Existe una diferencia fundamental entre un vehículo diseñado para parecer capaz y uno diseñado para serlo.
El Ford Bronco de primera generación, producido entre 1966 y 1977, pertenecía sin duda a la segunda categoría. No porque Ford lo anunciara así, sino porque las personas que dependieron de él en condiciones reales lo confirmaron durante décadas de uso continuo sin contemplaciones. Compacto, con distancia entre ejes corta y estructura robusta, el Bronco original podía moverse en terrenos donde versiones modernas más grandes y más pesadas simplemente quedaban atrapadas. Esa agilidad no era accidental. Era el resultado de decisiones de ingeniería conscientes tomadas por personas que entendían que en el campo el tamaño excesivo es tan peligroso como la fragilidad. Sus motores, desde el 6 cilindros hasta los 8 disponibles en versiones posteriores, eran accesibles y directos. Sus sistemas mecánicos podían ser intervenidos sin diagnóstico electrónico. Y su construcción sobre bastidor separado le daba una durabilidad estructural que las versiones modernas de carrocería unitaria simplemente no replican. Lo que pasó con el Bronco después de 1977 es una historia conocida. Ford lo relanzó en 1978 con un formato más grande, más cómodo y más moderno. Y algo se perdió en esa transición. Algo difícil de nombrar pero que los usuarios del original reconocían inmediatamente cuando comparaban ambas versiones en terreno real. El Bronco moderno de 2026 es un vehículo capaz y bien construido. Pero el original tenía algo que el dinero y la tecnología no han podido reproducir exactamente. La honestidad de haber sido construido sin excusas para hacer un solo trabajo y hacerlo bien. Número 2. Toyota Hilux generaciones 70 y 80. Hay reputaciones que se construyen en salas de marketing y hay reputaciones que se construyen en desiertos. Selvas y zonas de conflicto donde nadie está grabando y donde el único juicio que importa es si el vehículo sigue funcionando o no. La reputación de la Toyota Hilux de los años 70 y 80 pertenece completamente a la segunda categoría. No hubo campaña publicitaria que la construyera. Hubo agricultores en Australia que la usaron durante 20 años sin fallas mayores. Hubo organizaciones en África que la convirtieron en el único vehículo confiable en zonas donde la infraestructura no existía. Hubo situaciones documentadas de unidades que sobrevivieron condiciones que ningún ingeniero habría incluido en ningún manual de pruebas porque nadie habría creído que fueran posibles. Su mecánica simple era su salvavidas literal en regiones donde un taller especializado podía estar a días de distancia. Menos componentes electrónicos significaba menos puntos de falla. Menos complejidad significaba más probabilidad de que alguien con conocimiento básico pudiera mantenerla funcionando indefinidamente. Hoy esa Hilux sigue siendo el punto de referencia cuando se habla de confiabilidad real en condiciones extremas. No porque sea la más moderna, sino porque demostró algo que pocas máquinas demuestran. Que construida correctamente, una herramienta puede superar por décadas las expectativas de quienes la crearon. Número 1. Land Rover Defender original. Y llegamos al final de esta lista con un nombre que para muchos ya era predecible. Pero lo predecible no siempre significa lo incorrecto. El Land Rover Defender original, producido en distintas variantes desde 1983 hasta 2016, ganó su lugar en esta posición no por su historia ni por su estética sino por algo mucho más concreto. Por haber sido elegido repetidamente, durante décadas, por las organizaciones con menos margen de error del planeta. Cruz Roja, Naciones Unidas, ejércitos de más de 100 países, expediciones científicas en los polos. No eligieron al Defender porque era el más barato ni porque era el más moderno. Lo eligieron porque en los ambientes donde trabajaban no podían permitirse que el vehículo fuera el problema. Y el Defender, sistemáticamente, no era el problema. Su chasis de acero resistía abusos que habrían destruido estructuras más modernas. Su mecánica accesible permitía reparaciones de campo que mantenían a las unidades operativas en condiciones donde una grúa no era una opción real. Y su diseño modular significaba que los componentes podían ser reemplazados sin herramientas especializadas en lugares donde las herramientas especializadas simplemente no existían. Cuando Land Rover dejó de producirlo en 2016 para reemplazarlo con una versión más moderna y más tecnológica, hubo organizaciones que compraron existencias adicionales del modelo original. No por nostalgia. Por necesidad operativa real. Eso es lo que define a una máquina verdaderamente resistente. No sus especificaciones técnicas. No sus premios ni su diseño.
sino el hecho de que cuando llega el momento de depender de algo completamente, las personas que más saben sobre depender de máquinas en situaciones críticas eligen esa máquina una y otra vez. Desde el Land Rover Series y hasta el Defender original, todos los vehículos de esta lista comparten una sola verdad. Fueron construidos para resistir, no para impresionar. Y en un mundo que cada vez confunde ambas cosas con mayor facilidad, esa distinción importa más que nunca.